Muy buenos días. En esta primera cápsula vamos a hacer algunos comentarios referentes al concepto y a los objetivos del derecho del trabajo, al que también en algunas ocasiones se le suele denominar derecho laboral. Este puede definirse como un conjunto de normas, de principios y de instituciones de carácter jurídico que tienen como propósito regular los derechos y obligaciones entre patrones y trabajadores, derivados estos de la existencia de una relación laboral entre ambos. Ahora bien, el derecho del trabajo en su parte fundamental está constituido por normas jurídicas, esto es, por leyes que han sido promulgadas por el Estado, por el poder público, a través de sus órganos legislativos y que tienen un carácter general, es decir, son para toda la sociedad, para todos los gobernados y además obligatorio, o sea que su cumplimiento no está sujeto a la voluntad particular de las personas, sino que debe regirse aun cuando exista alguna postura en contra o alguna oposición por parte de los gobernados o particulares. Las normas del trabajo, es decir, todas las leyes en materia laboral que se promulguen por el poder público, van a tener siempre una finalidad esencial, un objetivo, y ese objetivo es alcanzar el equilibrio entre los factores de la producción. Los factores de la producción son propiamente el trabajo y el capital. El trabajo que está aportado y representado por los trabajadores, por la clase obrera, y el capital que es aportado y que está representado por la parte patronal. Y la justicia social es también parte del objetivo de las normas del trabajo. La justicia social se refiere al conjunto de condiciones a través de las cuales todos los integrantes de la sociedad podemos alcanzar nuestros objetivos de superación, de desarrollo y de bienestar personal a partir de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestras virtudes individuales. Luego entonces el objetivo de la justicia social no quiere decir que todo mundo sea rico, que todo mundo viva en una opulencia, sino que cada persona, de acuerdo, como decíamos, a su talento, a sus capacidades, tenga la posibilidad, en condiciones de igualdad, de desarrollarse, de crecer, de mejorar desde el punto de vista material y desde el punto de vista también integral, eh, conforme pues a su iniciativa, a su talento, a su laboriosidad. De tal suerte que cuando una persona tiene una legítima aspiración de salir adelante, una legítima aspiración de desarrollarse integralmente como ser humano, incluyendo el aspecto material, pues no debe de haber un impedimento, no tiene que existir una serie de obstáculos para estorbarle y para impedirle que alcance esa legítima aspiración de tener una mejor condición de vida. Por lo tanto, ni el Estado ni los particulares deben de impedir o de estorbar que cada persona llegue tan lejos como su talento, su laboriosidad y su iniciativa se lo permitan. Las normas del trabajo, entonces, entre sus objetivos, tienen esa finalidad de allanarnos el camino
para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos, insisto, en la medida que nuestro talento, nuestro esfuerzo nos lo permita. En lo sucesivo vamos a revisar algunos artículos importantes de la Ley Federal del Trabajo, esta ley que es reglamentaria del artículo 123 constitucional. Las bases del derecho laboral en nuestra ley suprema, en nuestra Constitución, se encuentran esencialmente comprendidas en el artículo 123, pero también hay otros preceptos de la propia Constitución que tienen una gran relación con la materia laboral, y entre ellos podemos citar al artículo 5, que consagra la libertad de trabajo, pero también el artículo 1, que se refiere a la obligación por parte del Estado de respetar los derechos humanos de todas las personas que vivan en territorio nacional y de todos los mexicanos, independientemente del lugar del mundo, inclusive en el que se encuentren. Otros artículos constitucionales que tienen una gran relación con el artículo 123 y con la materia del trabajo en general son el artículo 3, que regula las cuestiones educativas, ya que algunas actividades laborales, las que se consideran de carácter técnico y de carácter profesional, requerirán el contar con un título y con una cédula profesional, y para ello pues habría que cursar previamente una determinada carrera técnica o una determinada carrera profesional para tener esa facultad de dedicarnos y de ostentarnos profesionalmente en cierta disciplina, en cierta materia, en cierta profesión. Y también el artículo 4, por ejemplo, que consagra ese principio de la igualdad sustantiva entre el varón y la mujer en el derecho mexicano, pues en materia laboral tiene una fuerte repercusión, porque tradicionalmente, y esto es algo muy lamentable, se han hecho indebidamente distinciones entre hombres y mujeres, existiendo fuentes de trabajo en donde, aún desempeñando las mismas funciones y existiéndose las mismas cualidades, la misma preparación, un mismo perfil académico, profesional o de competencias, pues en muchos casos a los trabajadores varones se les suele o solía retribuir en mayor cantidad que a sus compañeras trabajadoras del sexo femenino. Este principio de igualdad sustantiva pues está encaminado a erradicar, a eliminar esas diferencias injustificadas e injustificables. Por lo tanto, pues muchas de las bases en materia constitucional del derecho del trabajo se encuentran consagrados en esos mencionados artículos. Pero insisto, el más importante de los artículos constitucionales que tiene relación con la materia del trabajo es el artículo 123. Por cierto, en su contenido, el artículo 123 está subdividido en dos grandes secciones que se llaman apartados y que se identifican con incisos. El apartado A regula las relaciones de trabajo en donde los trabajadores se hallan subordinados a un patrón que es una persona de derecho privado. Y el apartado B del artículo 123 se refiere a las relaciones laborales entre el Estado en sus diferentes expresiones, federación, estados y municipios, con sus respectivos
trabajadores. Luego entonces, el artículo 123 en su apartado A tiene una reglamentación representada principalmente por una ley muy importante, que es la Ley Federal del Trabajo, mientras que el apartado B del propio artículo 123 también tiene su ley reglamentaria, que es la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado, conocida también como la Ley Burocrática. Pero para los efectos de nuestra materia, nosotros nos vamos a enfocar de manera mayoritaria, de manera casi exclusiva, al apartado A de la Constitución, y por lo tanto la ley que vamos a estudiar con mucho detenimiento es la Ley Federal del Trabajo, una ley que fue promulgada por allá en la década de 1930 y que prácticamente tiene 90 años de regir las relaciones laborales en México. Evidentemente ya tiene muchas reformas, muchas modificaciones, ya dista bastante de aquel texto original, pero sin embargo, los años recientes, especialmente en 2012 y en 2019, tuvo reformas muy interesantes, especialmente en lo que se refiere a la parte procesal, al aspecto de los juicios en materia del trabajo, y entre lo que podemos destacar de estas reformas, pues yo diría que es de mucho peso la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y su sustitución por nuevos tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados de la República, y que van a representar pues un esfuerzo muy loable, muy importante, por mejorar la impartición de justicia en materia de derecho del trabajo en México. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo primero, establece el alcance y la competencia territorial de esta ley, señalando pues que es de aplicación general en toda la República y que va a regir, como les decía, las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de nuestra Carta Magna. Y el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo nos va a señalar precisamente algo con lo que comenzamos esta pequeña cápsula, referente al objetivo que tienen las normas del trabajo, que es conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. Ya señalábamos que los factores de la producción son el trabajo y el capital, y por otra parte también están orientadas a la búsqueda de la justicia social y a propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Es importante señalar que el párrafo segundo de esta propia Ley Federal del Trabajo nos va a explicar qué debemos entender por trabajo digno o decente, refiriéndose a este como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana y de manera muy esencial la dignidad de los trabajadores. No existe discriminación por origen de raza, de nacionalidad, de género, de tener alguna discapacidad, de la clase o condición social a la que se pertenece, la religión que se practica, el estatus migratorio o haber expresado opiniones o preferencias, tanto desde un punto de vista civil como un aspecto también sexual o un estado civil determinado. Y además, la Ley Federal del Trabajo señala que en el trabajo digno o decente, para considerarse así, el trabajador además tiene acceso a la seguridad social y percibe un salario remunerador.
Después de estos primeros comentarios, grabaremos en breve una serie de cápsulas similares para referirnos a prestaciones semejantes. Me da gusto saludarles. Espero que las actividades de esta jornada sean de su agrado, pero sobre todo sean de mucho provecho en su formación profesional y en su crecimiento personal también. Pues sería todo en esta pequeña cápsula, es el primer acercamiento. Estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Mucho gusto.